En el corazón de un México rural, donde el tiempo parecía haber olvidado su avance, se erigía lo que una vez fue el alma de un pequeño pueblo, una capilla. Sus muros de adobe, hoy desmoronados, y su techo, apenas sostenido por la voluntad de viejas vigas carcomidas, contrastaban con la belleza y la promesa que un día encarnó. No hacía mucho, ese lugar vibraba con el eco de las oraciones, el murmullo de los fieles y el júbilo de las bodas. Ahora solo el viento silbaba a través de sus ventanas rotas, contando una historia de abandono y de una división que nadie creyó posible. Esta es la historia de dos hermanos, de una herencia, y de cómo, incluso en la más profunda de las discordias, un mensaje inesperado puede tender un puente sobre el abismo del rencor. Pero antes de sumergirnos en este relato conmovedor, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de fe y esperanza. Créeme, esta es una que no querrás perderte. Permítanme presentarles a Ricardo. Era el hermano mayor, un hombre recio, con las manos curtidas por el trabajo de la tierra y el sol. Su rostro, surcado por líneas de preocupación y orgullo, reflejaba la vida de un campesino que había labrado su destino con esfuerzo y arraigo a las tradiciones de su pueblo. Ricardo vivía en el rancho familiar, un modesto pedazo de tierra que sus antepasados habían cultivado con sudor y sacrificio, un legado que él custodiaba con celo casi religioso. Para él, la tierra no era solo suelo, era memoria, linaje, la esencia misma de su existencia. Cada surco, cada cosecha, era un homenaje a quienes le precedieron. Luego estaba Miguel, el hermano menor. Miguel poseía un espíritu inquieto, un alma que soñaba con horizontes más amplios que los de su pueblo natal. Amante de la novedad, con una mente ágil para los negocios, había dejado el rancho años atrás buscando fortuna en las ciudades. Regresaba ahora, tras años de ausencia, con ideas frescas, con un brillo ambicioso en los ojos, que chocaba frontalmente con el inmovilismo que, a su parecer, asfixiaba a su hermano. Había visto el mundo, había aprendido que el progreso no siempre se encontraba en la tradición, sino en la audacia de invertir y transformar. La razón de su regreso y el catalizador de todo lo que estaba por venir fue la reciente muerte de su padre, el patriarca de la familia. El viejo había dejado una herencia que, aunque modesta en términos materiales, era inmensa en valor sentimental. El rancho, las tierras de cultivo y, por supuesto, la vieja capilla familiar en desuso, un vestigio de la fe que había unido a su estirpe por generaciones. Era un testamento sencillo, pero cargado de un peso simbólico que ninguno de los hermanos estaba preparado para manejar. Fue en una tarde sofocante, bajo la sombra de un viejo mezquite, donde la semilla de la discordia fue sembrada. Miguel, con la mirada puesta en el futuro y la mente llena de planes, propuso vender las tierras. Podríamos invertir en un negocio, Ricardo, dijo, con una voz llena de entusiasmo. Algo que nos dé un futuro mejor, algo que genere verdadera prosperidad. Pero Ricardo, aferrado al legado, con la misma tenacidad con la que las raíces de un árbol se aferran a la tierra, se negó rotundamente. Esta tierra no se vende, Miguel, replicó con firmeza, su voz resonando con la convicción de siglos. Es la herencia de nuestro padre, de nuestros abuelos. Venderla sería traicionar todo lo que somos. Y así, con esas palabras, el profundo desfiladero de la desunión comenzó a abrirse entre ellos. La negativa rotunda de Ricardo no hizo más que encender la llama de la frustración en Miguel. Aquella tarde, bajo el mezquite, fue solo el inicio. Cada conversación, a partir de entonces, se transformó en un campo de batalla verbal, donde las palabras, afiladas por años de diferencias no expresadas, volaban como dardos envenenados. La visión de Miguel, centrada en el progreso y la maximización de los recursos, chocaba violentamente con la de Ricardo, quien veía la tierra no como un bien transable, sino como un santuario, un vínculo inquebrantable, con el pasado y con la memoria de su padre. Para Miguel, el legado paterno era una oportunidad de crecimiento. Para Ricardo, era una responsabilidad sagrada que trascendía lo material. La interpretación del amor de su padre hacia ellos se distorsionaba en cada discusión, alimentando un abismo creciente. El distanciamiento emocional no tardó en arraigarse. Las reuniones familiares, antes bulliciosas y llenas de risas, se volvieron tensas y silenciosas. Las esposas, que antes compartían confidencias y recetas, ahora se evitaban con miradas cargadas de pena y reproche. Los hijos, pequeños aún, sentían la frialdad que emanaba de sus padres y tíos, aunque no comprendieran el origen de tan profunda tristeza. La grieta entre Ricardo y Miguel
no solo los consumía a ellos, sino que irradiaba un halo de sufrimiento que envolvía a todo el núcleo familiar, deshaciendo el tejido de afecto que con tanto esmero había construido la generación anterior. El resentimiento se convirtió en un huésped permanente, devorando la alegría y la paz hogareña. Algunos ancianos del pueblo, testigos silenciosos de la desintegración de lo que una vez fue una familia ejemplar, intentaron intervenir. Sus voces, sabias y llenas de experiencia, evocaban los tiempos en que Ricardo y Miguel eran inseparables, dos niños correteando por los campos, ayudándose mutuamente, compartiendo sueños y secretos. Les recordaron la unión que sus padres habían forjado, el respeto que se profesaban, la importancia de la fraternidad. Sin embargo, sus palabras, cargadas de buena intención y nostalgia, caían en oídos sordos. Eran como gotas de agua en una roca, incapaces de horadar la coraza de orgullo y dolor que cada hermano había construido alrededor de su corazón. La herida era demasiado profunda, el rencor demasiado arraigado. En medio de todo este drama, la capilla abandonada, testigo mudo de generaciones, adquirió un simbolismo aún mayor. Era el lugar donde sus padres se habían unido en matrimonio, donde habían bautizado a los hijos, donde la familia había encontrado consuelo en momentos de alegría y de luto. Ahora su estado de ruina reflejaba la condición de la relación entre los hermanos. Sus muros desmoronados, sus vitrales rotos, sus puertas desencajadas eran un espejo de la división que los separaba. La capilla, que antes representaba la unidad y la fe inquebrantable, se había convertido en un monumento a su propia desunión, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Ricardo a veces la visitaba, sentándose en un viejo banco carcomido, sintiendo el peso de la historia y la tristeza en cada grieta de la pared. La situación se volvió insostenible. Meses de disputas infructuosas, de silencios punzantes y de una tensión palpable llevaron a una conclusión inevitable y dolorosa. Incapaces de llegar a un acuerdo, con el orgullo hirviendo en sus venas y el amor fraternal diluido en un mar de resentimiento, Ricardo y Miguel tomaron la decisión que nadie en el pueblo creyó posible: dividir la herencia. Partirían las tierras, se repartirían la parte de la propiedad que les correspondía. Aquel patrimonio que había sido indivisible durante generaciones, una extensión de su propia identidad, ahora sería fragmentado, cortado, como un pastel para saciar el hambre de una discordia que amenazaba con devorarlos por completo. La decisión fue un golpe al corazón de la tradición, una rendición ante el conflicto y un anuncio tácito de que por ahora el lazo de sangre no sería suficiente para unirlos. La decisión de dividir la herencia se materializó en un proceso tan amargo como doloroso. Cada palmo de tierra, cada árbol frutal, cada piedra mojón se convirtió en un nuevo campo de batalla. Ricardo, con el corazón apretado, defendía su porción con la vehemencia de quien resguarda un trozo de su propia alma. Miguel, por su parte, argumentaba con frialdad y pragmatismo, calculando el valor de cada metro cuadrado de suelo cultivable. Las conversaciones se transformaron en regateos viciosos, donde las palabras, antes usadas para la unidad, ahora servían para clavarse mutuamente, añadiendo capas de resentimiento a una herida que ya parecía incurable. Los límites invisibles de la hermandad se borraron para dar paso a las cercas físicas que segmentarían sus vidas, no solo sus propiedades. Era una partición que iba más allá de lo material, fracturando el espíritu mismo de su vínculo. La disputa fratricida no tardó en convertirse en el tema principal de todas las conversaciones en el pueblo. En el mercado, en la plaza, en la pequeña tienda de abarrotes, los susurros se alzaban, cargados de tristeza y preocupación. Los vecinos, que habían conocido a los hermanos desde niños, que los habían visto crecer y prosperar juntos, no podían comprender tal nivel de enemistad. El ambiente se tornó pesado, el júbilo habitual de la comunidad se opacó. Niños preguntaban a sus padres por qué los tíos Ricardo y Miguel ya no se hablaban, por qué las caras de sus primos eran tan largas. La división de los hermanos no era solo un asunto familiar, era una herida abierta en el corazón del pueblo, un recordatorio constante de cómo la ambición o el apego podían destruir lo más sagrado. El dolor más profundo lo sentía la madre. Anclada en el hogar familiar, una mujer anciana y frágil observaba en silencio cómo sus hijos se destrozaban mutuamente. Cada discusión, cada mirada de odio que se lanzaban era una puñalada directa a su corazón. Sus manos temblaban más de lo habitual.
Sus ojos, antes llenos de la luz del amor maternal, ahora se nublaban de lágrimas no derramadas. La angustia se apoderó de ella, afectando su ya precaria salud. Las noches se volvieron largas, atormentadas por el insomnio y la imagen de sus hijos, alejándose cada vez más. El médico del pueblo le recetaba tranquilizantes, pero ninguna medicina podía curar el tormento de un alma materna al ver a sus vástagos en guerra. Su mayor consuelo se había transformado en su mayor tormento. Para Ricardo, devoto creyente y hombre de fe inquebrantable, la situación representaba una profunda crisis espiritual. En el pasado, su fe había sido su ancla en tiempos de tormenta, una fuente inagotable de consuelo y esperanza, pero ahora, ante la incomprensible obstinación de su hermano y el creciente abismo que los separaba, su fe se sentía puesta a prueba. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanta contienda? ¿Por qué permitía que la familia se desintegrara de esa manera? Las preguntas lo asaltaban en las noches solitarias, en el silencio de su rancho, sin la presencia de su hermano. Cuestionaba el propósito de todo este sufrimiento, buscando una señal, una respuesta que parecía nunca llegar. La capilla abandonada se sentía más vacía que nunca y sus oraciones, antes fervientes, ahora sonaban huecas, carentes de la convicción que siempre las había acompañado. Mientras Ricardo lidiaba con su crisis de fe y el dolor de la separación, Miguel avanzaba con sus planes, aunque el peso de la situación también le pasaba factura. A pesar del dolor latente y del ambiente hostil, su determinación no flaqueaba. Había invertido sueños y años fuera del pueblo, y no iba a permitir que la tradición lo encadenara. Buscó compradores para su parte de la tierra, contactó a viejos conocidos en la ciudad, delineó planes para un negocio que, según él, sacaría a la familia de la inercia económica. Imaginaba un futuro próspero, una vida con comodidades que la agricultura tradicional de subsistencia nunca podría ofrecer. Aunque su corazón sentía el frío de la separación, su mente estaba fija en el horizonte, convencido de que su camino, aunque doloroso para Ricardo, era el único que garantizaba un porvenir mejor. Preparaba los papeles, hacía llamadas, planificaba reuniones, ajeno o quizás negándose a aceptar el verdadero costo de su visión. Sin embargo, un suceso inesperado e ineludible cambiaría el curso de las cosas. Una tarde tranquila, pero fatídica, la madre de Ricardo y Miguel sufrió una grave recaída. Su salud, ya debilitada por la tristeza y la angustia de ver a sus hijos enfrentados, colapsó de repente. Un accidente doméstico, un tropezón, que la dejó inmóvil y pálida en el suelo de la cocina. El grito de una vecina alertó a Ricardo, quien corrió desesperado. Necesitaba atención urgente, y la noticia voló por el pueblo como un reguero de pólvora. Esa noche, el dolor por su madre hizo lo que el orgullo y el resentimiento no habían podido. Unió a los hermanos en un momento de crisis compartida, una sombra de preocupación más grande que cualquier disputa. El destino había tejido un hilo de angustia que, paradójicamente, los forzaba a la proximidad. En la sala de espera del pequeño hospital regional, la preocupación por su madre los obligó a sentarse uno al lado del otro. El aire era denso, cargado de tensión, no solo por la espera, sino por la presencia mutua. Las palabras seguían siendo escasas, cada frase pesada con años de reproches tácitos. Ricardo miraba sus manos, encallecidas por el trabajo, sintiendo el impulso de hablar, de pedir perdón o de culpar, pero el dolor en su pecho era demasiado grande para articular nada. Miguel, con su habitual pose de fortaleza, evitaba el contacto visual, aunque su pierna temblaba incesantemente bajo el banco. A pesar del silencio, la fuerza de la situación los mantenía anclados, dos rocas solitarias bajo una misma tormenta, cada uno luchando con sus propios demonios, pero unidos por el hilo indisoluble de su sangre y el amor por la mujer que los trajo al mundo. La fragilidad de su madre era un espejo de la fragilidad de su relación. Agobiado por la espera, por la incertidumbre y por la dolorosa proximidad de su hermano, Ricardo sintió una necesidad imperiosa de buscar refugio. Sin decir una palabra, se levantó y se dirigió a la capilla en ruinas. Era el único lugar donde aún sentía un eco de la unidad familiar, un santuario de memorias que, a pesar de su estado, le ofrecía un consuelo rudimentario. Se sentó en el mismo banco de madera carcomida. El aire se sentía más denso allí, como si las paredes respiraran el polvo de los años. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, dibujando formas fantasmales en el suelo. Buscaba una explicación, un consuelo, una esperanza que su mente turbulenta no podía encontrar.
Mientras estaba allí, en la quietud de la capilla, los recuerdos de su infancia feliz con Miguel afloraron en su mente como imágenes de un viejo proyector. Vio a un Miguel pequeño, risueño, persiguiéndolo por los campos de maíz, compartiendo un dulce robado de la despensa de su madre, riendo juntos hasta que el estómago les dolía. Recordó la complicidad, la incondicionalidad de su vínculo, un lazo que creyó inquebrantable. Se vieron construyendo presas en 1900 el arroyo cercano, aprendiendo a montar a caballo, defendiéndose el uno al otro de los bravucones de la escuela. Ese niño, ese hermano, distaba mucho del hombre distante y ambicioso que ahora era. El contraste con el presente era un puñal que se clavaba en su corazón ya maltrecho. Las lágrimas que había contenido en el hospital ahora se deslizaban por sus mejillas. Horas después, la madre de los hermanos, con la voz débil, pero cargada de una fuerza inesperada, pidió verlos. Miguel, que había regresado a la sala de espera, y Ricardo se acercaron a su cama. Sus ojos, aunque opacos por la enfermedad, brillaban con una luz de determinación. Con un esfuerzo que le costó cada aliento, miró a cada uno de sus hijos, sus manos temblorosas extendiéndose hacia ellos. Mis hijos, susurró, la voz, apenas audible. No me iré en paz si los dejo así. Arreglen sus diferencias, por favor. Y... y reconstruyan la capilla. Era el sueño de su padre, mi último anhelo. Su deseo resonó en la habitación como una campana lejana, una petición que iba más allá de la enfermedad, tocando las fibras más profundas de sus almas, un último ruego de amor que los dejó mudos, cada palabra grabándose a fuego en sus memorias. La petición de la madre, ese último anhelo, formulado desde el borde mismo de la vida, resonó en el corazón de ambos hermanos con una potencia inusitada. Era una verdad ineludible, una carga que pesaba más que cualquier disputa por la tierra o el orgullo herido. Sin embargo, el camino no era sencillo. El resentimiento acumulado durante meses, las palabras no dichas y las que sí se expresaron con saña, formaban una barrera demasiado formidable para derrumbarla de inmediato. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos, hecho de dolor y desconfianza, y aunque las palabras de su madre habían abierto una pequeña grieta, el muro seguía en pie, imponente. La promesa que ahora sentían que debían honrar era pesada, casi insoportable, sabiendo la distancia emocional que los separaba. Miguel, que hasta ese momento había mantenido una fachada de inquebrantable determinación, comenzó a dudar. El dolor de su madre, su fragilidad real y la imagen persistente de la capilla en ruinas, que antes solo veía como un estorbo o un símbolo de lo obsoleto, ahora adquiría un matiz distinto. Empezó a cuestionarse a sí mismo. ¿Valía realmente la pena el dinero? ¿El progreso que tanto anhelaba justificaba el sufrimiento de su madre y la ruptura con su hermano? Las visiones de su futuro próspero se empañaban con la imagen de la capilla desolada y el rostro pálido de su madre. La ambición, antes tan clara, se mezclaba con una amarga sensación de vacío. Aquella noche, el sueño no llegó fácilmente, invadido por una incómoda reconsideración de prioridades. Ricardo, desesperado y con el alma al límite, regresó a la capilla. La luna llena iluminaba el interior con una luz fantasmal. Se arrodilló sobre la tierra fría y rezó. No era una oración de peticiones específicas, sino un lamento silencioso, un grito del alma en busca de una señal, una guía divina que le indicara cómo unir a su familia de nuevo. Sentía la ausencia de su padre, la tristeza de su madre, el vacío de la hermandad perdida. Quería creer que aún había esperanza, que la voluntad de Dios podría manifestarse para sanar esas heridas tan profundas. Sus palabras, ahogadas en sollozos, se perdían entre las grietas de los muros, esperando una respuesta, un consuelo que no fuera el silencio. La capilla, que antes representaba su fe inquebrantable, ahora era el espejo de su desesperación. Milagrosamente, y para alivio de todos, la salud de la madre comenzó a estabilizarse en los días siguientes. Los momentos críticos pasaron, y aunque su recuperación sería lenta, el peligro inmediato se disipó. Sin embargo, la urgencia de su deseo, expresado con tanta vehemencia, no se desvaneció. Flotaba en el ambiente una presión constante, un recordatorio silencioso que empujaba a los hermanos a tomar una decisión. Cada visita
al hospital, cada mirada a los ojos cansados de su madre era un renovado llamado a la reconciliación, una obligación moral que no podían ignorar. Su mejoría era una bendición, pero también un desafío. Fue entonces cuando un anciano del pueblo, don Emiliano, un amigo cercano del padre, decidió intervenir. Era un hombre sabio, de pocas palabras, pero cada una cargada de una profunda verdad. Convocó a Ricardo y Miguel a un encuentro, no para reprocharles, sino para compartir. Sentados bajo la sombra de un árbol centenario, don Emiliano les contó una historia. Era una parábola sencilla, sobre dos hilos de un mismo telar que se negaban a entrelazarse, cada uno insistiendo en su propia dirección, hasta que el tapiz entero comenzó a deshilacharse. La fuerza de un árbol no está en una sola rama, sino en la unión de todas, dijo con voz pausada, mirando a los hermanos con sus ojos profundos. Y el verdadero legado de un hombre no son las tierras que posee, sino la familia que une. Su padre no les dejó solo tierra, les dejó un ejemplo de unidad. Esta capilla, hijos, fue construida con el sudor de muchos, pero sostenida por la fe y el amor de la familia. ¿Qué dirá de ustedes si la dejan caer? Sus palabras, cargadas de la sabiduría del tiempo y del afecto sincero, tocaron una fibra sensible en lo más recóndito del corazón de los hermanos. Les recordó que la verdadera riqueza no se medía en hectáreas o en dinero, sino en el inestimable valor de la unidad y el respeto mutuo. La parábola de don Emiliano no ofrecía soluciones prácticas, pero sembraba una semilla de reflexión, apelando a un sentido más profundo de lo que significaba la familia y el verdadero legado. Aquella noche, las palabras de don Emiliano resonaron en la mente de Ricardo, con una fuerza particular. El sueño lo arrastró a un mundo vívido y lleno de luz. Vio la capilla, pero no como estaba, sino restaurada, sus paredes blancas relucientes, sus vitrales emitiendo un arco iris de colores sobre el suelo pulcro. No había grietas ni abandono. El altar estaba adornado con flores frescas y la luz del sol entraba a raudales, llenando cada rincón de calidez. Y allí, en el centro, no estaban los curas ni los feligreses habituales, sino su familia. Su madre, ya recuperada, sonreía radiante. Sus propios hijos jugaban alegremente con los de Miguel, y Miguel, su hermano, estaba a su lado, sus hombros casi tocándose, una sonrisa sincera en su rostro. La visión era tan real, tan llena de paz y alegría que, al despertar, Ricardo se sintió bañado en una extraña mezcla de esperanza y melancolía por lo que se había perdido. La imagen de la capilla unida y llena de vida, con su familia entera dentro, se grabó en su corazón. Mientras Ricardo lidiaba con su sueño revelador, Miguel enfrentaba una tentación diferente. Recibió una oferta formal y muy atractiva por su parte de la tierra. Un desarrollador de la ciudad, interesado en el potencial turístico de la región, propuso una suma considerable, mucho más alta de lo que Miguel había esperado. El ingeniero en él veía números, retorno de inversión, un futuro tangible de prosperidad. La propuesta era concreta, prometedora, y le ofrecía la independencia económica que siempre había anhelado, la posibilidad de dejar atrás el conflicto y construir su propia fortuna, sin las ataduras del pasado. Se presentaba como una salida gloriosa. La pluma estaba en su mano, casi lista para firmar, y la voz de su madre, las palabras de don Emiliano, parecían desvanecerse ante el brillo de los ceros, pero el destino o la providencia tenía otros planes. Un pequeño desastre natural golpeó el pueblo. No fue devastador, pero sí significativo. Una tormenta inesperada con fuertes vientos derribó parte de un viejo puente que conectaba las dos orillas del río, dividiendo el pueblo y dificultando el acceso a los campos y al mercado. De repente, la comunidad se vio obligada a unirse. Los vecinos, incluyendo Ricardo y Miguel, tuvieron que colaborar para despejar los escombros y planificar la reparación. No había tiempo para disputas personales. La supervivencia y el bienestar de todos dependían de la colaboración. Ricardo, con su conocimiento práctico de la tierra y las estructuras rústicas, organizó a un grupo. Miguel, con su mente analítica y su facilidad para las gestiones, se encargó de conseguir materiales y coordinar a otro. Sin buscarlo, sin hablarse directamente, se encontraron trabajando por el mismo fin, sus habilidades complementándose en la adversidad. El incidente fue un recordatorio palpable de la importancia de la colaboración, de cómo la unión no solo hace la fuerza, sino que es esencial para superar los desafíos. Ambos hermanos, por separado, comenzaron a sentir el peso de sus acciones. Ricardo, al ver a Miguel trabajando con otros, recordando su eficiencia, sentía una punzada de
remordimiento por su dureza. La imagen de su hermano, en el sueño de la capilla, se entrelazaba con la cruda realidad del puente derribado. Miguel, por su parte, mientras observaba a Ricardo liderar con su fuerza y conocimientos, sentía un nudo en el estómago. La oferta del desarrollador, antes tan tentadora, ahora le parecía fría, vacía. Las palabras de su madre y la parábola de don Emiliano resonaban en él con una nueva intensidad. ¿De qué serviría el dinero si perdía lo más valioso? El dolor causado a su madre era insoportable, y la imagen de su propia obstinación se le presentaba cada vez más clara, tiñéndolo de un arrepentimiento incipiente. Fue Ricardo quien, impulsado por la visión de su sueño y la fragilidad de su madre, finalmente dio el primer paso. Se acercó a Miguel en la plaza, después de una larga jornada de trabajo en el puente. La gente los observaba en silencio, expectante. Ricardo extendió una pequeña rama de olivo que había encontrado en el camino, seca, pero con unas pocas hojas verdes, como un símbolo de paz. Su voz temblaba ligeramente al hablar, pero sus palabras eran firmes y llenas de una sinceridad que no se había atrevido a mostrar en años. Miguel, dijo, necesitamos hablar de nosotros y de la capilla. El aire se cortó. Era una invitación, un gesto, una pequeña abertura en el muro que habían construido, una rama pequeña, pero el inicio de un posible puente. La invitación de Ricardo colgó en el aire, una frágil oferta de paz en medio de años de hostilidad silente. Miguel, sorprendido por el gesto inesperado, dudó por un instante, su mirada recorriendo la pequeña rama de olivo. La multitud que los rodeaba en la plaza contuvo el aliento, expectante. Finalmente, un asentimiento casi imperceptible de su cabeza fue la única respuesta de Miguel. Sin más palabras, los dos hermanos se dirigieron hacia la capilla, el lugar que había sido testigo de su unidad y más tarde de su amarga separación. Caminaban uno al lado del otro, pero la distancia emocional entre ellos era tan palpable como las ruinas que se alzaban en el horizonte. El silencio que los acompañaba era denso, tenso, cargado con el peso de los recuerdos y reproches no expresados. Cada paso era una victoria minúscula sobre el orgullo, un avance hacia un futuro, incierto pero lleno de posibilidades. Al entrar en la penumbra de la capilla, el ambiente parecía cargarse aún más. El eco de sus pasos resonaba en los muros agrietados, amplificando la solemnidad del momento. No había luz artificial, solo la escasa claridad que se filtraba por los huecos del techo y las ventanas rotas, creando un juego de sombras danzantes. Ricardo fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro que se perdió rápidamente en la inmensidad del lugar. Miguel permaneció en silencio, observando el altar, cubierto de polvo, los restos de lo que una vez fue un lugar sagrado. De repente, una extraña sensación invadió el espacio. No era el viento, ni el crujido de la madera vieja, una presencia. Fue entonces cuando la revelación sorprendente ocurrió. Lentamente, como si emergiera de las profundidades de las sombras más densas cercanas al altar, una figura comenzó a tomar forma. No era una ilusión óptica, ni el juego de luces y sombras. Era una persona, alta, con ropas sencillas de lino que parecían brillar con una luz propia, aunque tenue. Su figura era serena, irradiando una calma que instantáneamente pareció llenar cada grieta de la capilla y cada rincón de los corazones de los hermanos. El rostro, enmarcado por cabellos oscuros y una barba corta, poseía una expresión de infinita compasión y sabiduría, y sus ojos, profundos y penetrantes, se posaron en Ricardo y Miguel. No había duda posible. Era Jesús. La reacción inicial de los hermanos fue de absoluto asombro y una incredulidad que rozaba lo irreal. Sus mentes luchaban por procesar lo que sus ojos veían. Ricardo, un hombre de fe, sintió que sus rodillas flaqueaban. Miguel, el pragmático, el hombre de negocios, creyó que el cansancio y el estrés le estaban jugando una mala pasada. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Era imposible. Sus bocas se abrieron, pero ninguna palabra logró salir. La incredulidad se mezcló con un profundo asombro, una reverencia instintiva ante la magnitud de la presencia que tenían delante. No había miedo, solo una paz abrumadora mezclada con la perplejidad de una visión que desafiaba toda lógica. Se arrodillaron sin pensarlo, movidos por una fuerza superior. Las primeras palabras de Jesús, cuando finalmente rompió el silencio, fueron suaves, pero poderosas. Su voz no era la de un juez, ni la de un predicador, sino la de un padre amoroso que habla a sus hijos extraviados.
Hijos míos, dijo, y la palabra resonó con una calidez inusual en la frialdad de la capilla. El amor y el perdón son los cimientos de mi reino, no las tierras ni las riquezas terrenales. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde a su hermano? Su lenguaje era sencillo, cercano a sus vidas, desprovisto de artificios, pero cargado de una verdad innegable. La luz en sus ojos era un bálsamo para sus almas heridas, una promesa de sanación que comenzaba a manifestarse. El mensaje central de Jesús no fue una intervención directa en la disputa por la herencia, ni un dictamen sobre quién tenía la razón. No les dijo que vendieran o que no vendieran la tierra. Más bien, su atención se centró en el valor intrínseco de la familia y en el legado espiritual que trasciende cualquier posesión material. El verdadero tesoro, continuó su voz, envolviéndolos con su dulzura, no se mide en hectáreas o en monedas, sino en la unión de los corazones, en la compasión que se tienen el uno al otro. Su padre no les dejó solo tierra, les dejó el amor que los unía, una herencia mucho más valiosa que cualquier propiedad. Jesús les recordó que, a los ojos de Dios, la prosperidad no se mide en bienes, sino en la riqueza del espíritu y en la fortaleza de los lazos familiares. La disputa por la tierra era trivial comparada con la fractura de su hermandad. Jesús se acercó un paso más, su mirada compasiva, abarcando a los dos hermanos arrodillados, cada uno con el peso de su propia culpa y resentimiento. No había juicio en su rostro, solo una profunda tristeza mezclada con una inmensa empatía. Se detuvo frente a ellos, escuchando en el silencio no solo las palabras que se habían dicho, sino también las que se habían callado, los años de frustración y el dolor que la separación había sembrado en sus corazones y en el de su madre. Era como si pudiera ver a través de sus almas, comprendiendo la complejidad de sus heridas sin necesidad de explicaciones. La luz que emanaba de él, tenue al principio, parecía intensificarse con cada segundo, llenando la capilla con una calidez que disipaba el frío de las ruinas y la frialdad de sus espíritus. Era una presencia que sanaba solo con existir, un bálsamo para las almas atribuladas. Luego, Jesús extendió sus manos. Con una delicadeza infinita, tocó la mano encallecida de Ricardo, luego la de Miguel. En ese contacto, algo inexplicable sucedió. Una paz profunda, que jamás habían sentido, los envolvió, y un calor, como el del sol en un día de invierno, se extendió desde sus manos hacia el resto de sus cuerpos, disolviendo nudos de tensión y años de amargura. Era como si el rencor que había endurecido sus corazones comenzara a derretirse, revelando la ternura y el afecto fraterno que había permanecido sepultado bajo capas de orgullo y dolor. Sus ojos se encontraron por primera vez en mucho tiempo, y en esa mirada desprovista de resentimiento vislumbraron un atisbo del hermano que una vez conocieron y amaron. La mano de Jesús era suave y firme, y su toque, una conexión directa con la esencia misma del amor incondicional. Para ilustrar su mensaje, Jesús les narró una parábola sencilla, una historia que resonó con la realidad de sus vidas en el campo. Había una vez dos hermanos, labriegos como ustedes, que heredaron una pequeña cabaña y un campo de sus padres. Comenzó Jesús, su voz, calmando sus almas. Con el tiempo, la cabaña se deterioró y los vientos del invierno amenazaron con derribarla. Uno de los hermanos, pensando solo en sí mismo, propuso construir una nueva cabaña para él en el otro extremo del campo. El otro, aferrado a la memoria, quería arreglar la vieja, y así discutieron y se separaron, cada uno en su propio camino. Jesús hizo una breve pausa, sus ojos escrutando los de Ricardo y Miguel. Pero el invierno fue cruel y la nueva cabaña del primer hermano no era lo suficientemente fuerte para resistir sola, y la vieja cabaña del segundo, sin ayuda, se derrumbó. Solo cuando el frío más intenso amenazó con llevarse sus vidas, se dieron cuenta de su error. Unieron sus fuerzas, sus conocimientos y el poco material que les quedaba, y juntos no construyeron dos cabañas débiles, sino una sola, fuerte y más grande que la original, que resistió cualquier tormenta. Porque la colaboración y el perdón no solo reconstruyen los hogares, sino también los corazones y los puentes entre los hombres. Mientras Jesús hablaba, un fenómeno sutil, pero profundo, comenzó a manifestarse en la capilla. La tenue luz que lo rodeaba se expandió, y los rayos de luna o los primeros destellos del amanecer, que antes apenas se filtraban, ahora inundaban el espacio con una luminosidad etérea. Las ruinas no se restauraron mágicamente, pero la oscuridad y la frialdad que las envolvían se disiparon.
Las paredes agrietadas y el techo desmoronado parecían bañados en una luz dorada y cálida, como si la esperanza misma se encendiera en el corazón de la estructura. Era un símbolo visual de la esperanza que se encendía en las almas de Ricardo y Miguel, un recordatorio de que incluso en la más profunda desolación, la luz de la fe y el amor podía prevalecer. La capilla, antes un eco de su desunión, ahora era un lienzo para la promesa de un nuevo amanecer. Finalmente, Jesús les aseguró, con una voz llena de consuelo y autoridad, que el camino hacia la curación de su familia no se encontraría en las leyes o en los acuerdos, sino en el amor y la unión. No hay herencia más grande que la paz en el hogar, ni riqueza mayor que el amor entre hermanos, concluyó delicadamente. Vuelvan a los cimientos que sus padres les enseñaron. Reconstruyan no solo esta casa de oración, sino también los lazos que los unen. En el perdón mutuo encontrarán la verdadera sanación y la bendición que su familia necesita. Y en cada acto de amor, yo estaré con ustedes. Sus palabras se grabaron a fuego en el corazón de los hermanos, instándolos a dejar de lado el orgullo y abrazar la reconciliación como la clave para restaurar no solo su relación, sino también la salud y la felicidad de su madre. La promesa de sanación no era solo para ellos, sino para toda su familia, un faro en la oscuridad que les indicaba el verdadero camino a seguir. La promesa de sanación no era solo para ellos, sino para toda su familia, un faro en la oscuridad que les indicaba el verdadero camino a seguir. Después del encuentro inenarrable en la capilla, Ricardo y Miguel experimentaron un cambio profundo. No fue una conversión repentina ni una amnesia milagrosa que borrara los años de conflicto, sino una transformación interna, silenciosa y arraigada. El resentimiento, que había sido como una espina clavada en lo más profundo de sus seres, comenzó a ceder. Las palabras de Jesús, su toque sanador y la parábola sobre la colaboración se grabaron a fuego en sus mentes, provocando una reflexión introspectiva y un arrepentimiento genuino. Ya no pensaban en la tierra como un motivo de disputa, sino como el escenario donde su verdadera herencia, su hermandad, había estado a punto de perderse. El orgullo, antes una barrera infranqueable, se desvanecía lentamente, dejando espacio para la humildad y la comprensión. Se miraban el uno al otro con nuevos ojos, no los de un rival, sino los de un hermano, un compañero de vida. La visión de la capilla que Jesús les había mostrado no solo a Ricardo, en sus sueños, sino a ambos con su presencia renovadora, y el eco de sus palabras los impulsaron hacia un objetivo común que trascendía cualquier diferencia: la reconstrucción de la capilla. Este proyecto no era solo un deber filial hacia el deseo de su madre o un acto de fe redentora, se convirtió en el símbolo tangible de su propia reconstrucción personal y de la unión de su familia. No se trataba solo de levantar muros caídos, sino de levantar los puentes de comunicación y afecto que ellos mismos habían derribado. La capilla, que había sido testigo mudo de su desunión, ahora sería el altar de su reconciliación, un faro de esperanza para todos. Era un desafío inmenso, pero por primera vez en mucho tiempo lo enfrentaban codo a codo con una voluntad renovada. Con sus corazones llenos de una nueva paz, los hermanos fueron a ver a su madre. La anciana, aún frágil, pero recuperándose, los recibió con una sonrisa cansada. Por primera vez en mucho tiempo no hubo tensión en el aire. Con una ternura que había estado ausente por años, se sentaron a su lado y con voces serenas y llenas de amor le contaron su experiencia. No entraron en detalles fantásticos sobre la aparición de Jesús, pero sí hablaron de un encuentro que les había abierto los ojos, de la importancia del perdón y del deseo de reconstruir la capilla como un símbolo de su amor por ella y por su padre. La madre, con lágrimas en los ojos, les tomó las manos. Aquellas lágrimas no eran de tristeza, sino de pura alegría y gratitud. La paz que tanto había anhelado finalmente se reflejaba en los rostros de sus hijos. La noticia del cambio de los hermanos y su intención de reconstruir la capilla no tardó en extenderse por todo el pueblo. La historia de su disputa era conocida por todos, y ahora el rumor de su reconciliación y el ambicioso proyecto se propagó con la misma rapidez, generando una ola de emoción y apoyo. Los vecinos, que habían lamentado su distanciamiento, ahora veían en ellos un ejemplo de redención. Hombres y mujeres se acercaron a Ricardo y Miguel, ofreciendo su ayuda, sus herramientas, su tiempo y sus conocimientos. Don Emiliano, el anciano sabio, asintió con una sonrisa satisfecha, sabiendo que sus palabras habían encontrado terreno fértil. La comunidad, que
había sufrido con la división de los hermanos, ahora se unía en torno a ellos, no solo para reconstruir un edificio, sino para restaurar el tejido social del pueblo, la fe en que el amor y el perdón podían superar cualquier adversidad. El proyecto de la capilla se convirtió en un proyecto de todos, motivados por el apoyo de su gente y la promesa hecha a su madre. Ricardo y Miguel dieron los primeros pasos concretos hacia la reconstrucción. Se dirigieron juntos a la capilla. El silencio que otrora había sido tenso, ahora era de respeto y concentración. Juntos, con palas y carretillas, comenzaron a limpiar las ruinas, retiraban escombros, piedras caídas, maleza que había invadido el interior. Era un trabajo arduo y simbólico. Cada ladrillo retirado era un resentimiento liberado. Cada trozo de cristal roto, una herida que comenzaba a cicatrizar. No era solo un acto físico, era una purificación espiritual. Ricardo, el hombre de la tierra, ofrecía su fuerza y conocimiento de los materiales. Miguel, el hombre de los números, ideaba planes y gestionaba los recursos limitados. Sus manos, antes separadas por el odio, ahora trabajaban codo a codo, sus frentes perladas de sudor, sus miradas encontrándose con respeto y, sí, con un incipiente afecto. Por primera vez en años, el trabajo en conjunto no era una obligación, sino una celebración silenciosa de su renacida hermandad. El trabajo de limpieza de la capilla rápidamente se transformó en un proyecto comunitario, una marea de voluntades unidas que se desbordó por el pequeño pueblo. Las manos de Ricardo y Miguel, que antes se habían afanado en limpiar las ruinas, ahora dirigían, coordinaban y sobre todo inspiraban. Los hombres del pueblo, fuertes y silenciosos, aportaban su fuerza bruta, moviendo piedras y mezclando argamasa. Las mujeres, con una eficiencia discreta, organizaban las comidas y traían bebidas frescas, convirtiendo la obra en un hervidero de actividad cooperativa. Incluso los niños, con carretillas de juguete o recogiendo pequeñas piedras, se unían a la labor, sintiéndose parte de algo grande y trascendente. La capilla, que había sido el epicentro del conflicto, ahora se erigía como el faro de la unidad. Ricardo, con su conocimiento ancestral de la construcción rural, supervisaba la cimentación y la estructura, asegurándose de que cada piedra estuviera perfectamente colocada. Miguel, con su mente organizada, gestionaba los materiales, buscaba proveedores y optimizaba los recursos, revelando una faceta práctica que Ricardo no había visto en años. Ya no había discusiones acaloradas sobre el mejor camino a seguir. En cambio, surgían diálogos constructivos, conversaciones donde cada uno aportaba su perspectiva, aprendiendo a escuchar y a valorar las ideas del otro. Los viejos rencores se disolvían en cada ladrillo puesto en cada viga. En 1900 levantada, reemplazados por un respeto mutuo y una admiración silenciosa. Por supuesto surgieron desafíos. Una viga podrida más compleja de reemplazar de lo esperado, la escasez de cierto tipo de madera, una temporada de lluvias que amenazó con detener el progreso. Pero esta vez, Ricardo y Miguel los enfrentaron de manera diferente. En lugar de culparse, se sentaban juntos, a menudo bajo la sombra de un viejo mezquite cercano, a discutir las soluciones. Ricardo el práctico, Miguel el estratega. Sus fortalezas se complementaban de una forma que nunca antes habían permitido. Aprendieron a ceder, a negociar, a confiar el uno en el otro. Las risas, que antes parecían prohibidas, comenzaron a escucharse en medio del polvo y el sudor. Las viejas heridas, que habían permanecido y supurando por tanto tiempo, comenzaron a cicatrizar, no solo en sus cuerpos, por el esfuerzo físico, sino en sus almas, reconstituyendo el tejido que los unía. A medida que la capilla tomaba forma, ladrillo a ladrillo, viga a viga, también lo hacía la relación entre los hermanos. La reconstrucción no era solo de un edificio, sino de su propia conexión. La comunicación fluía, libre de la carga del resentimiento. Hablaban de la niñez, de su padre, de los sueños que una vez compartieron. Los silencios, que antes eran incómodos y hostiles, ahora estaban llenos de una comprensión tácita, de una cercanía recuperada. Los momentos de fricción, inevitable en cualquier empresa humana, eran superados con una paciencia y un respeto que antes les eran ajenos. La capilla se erguía, robusta y hermosa, y con ella un lazo fraternal que parecía más fuerte que nunca, forjado en el crisol de la reconciliación y el trabajo compartido. La noticia de la mejoría en la capilla no fue la única que trajo alegría. La salud de la madre, milagrosamente y quizás impulsada por la felicidad de ver a sus hijos unidos, mejoró notablemente. Cada día, su rostro recuperaba un poco más de color, sus ojos brillaban con una luz renovada. La paz y la alegría que emanaban de la reconciliación de sus hijos
eran su mejor medicina, un bálsamo para su corazón atormentado. Sentada en su mecedora en el porche, observaba a los hombres ir y venir, las risas de sus hijos resonando en el aire. Sus oraciones habían sido escuchadas. El verlos trabajar juntos, compartir una broma, discutir amigablemente sobre un detalle de la obra, era para ella el milagro más grande de todos. Durante la laboriosa reconstrucción, mientras limpiaban viejos nichos y excavaban cimientos, los hermanos hicieron algunos descubrimientos inesperados. En un pequeño hueco en la pared, oculto tras una piedra suelta, encontraron una antigua caja de madera. Dentro había un rosario de plata, una pequeña Biblia gastada por el uso y una serie de cartas amarillentas. Eran de su padre, dirigidas a su madre durante su noviazgo, llenas de promesas de amor y fe. También encontraron juguetes de madera, pequeños soldaditos y una figura de un animal tallada a mano que Ricardo reconoció instantáneamente. Era el regalo de cumpleaños que le había dado a Miguel cuando apenas eran niños. Cada hallazgo era un portal al pasado, un recordatorio tangible de la historia de su familia en ese lugar, reforzando la conexión con sus raíces y entre ellos. La capilla no solo era un espacio de fe, sino también un relicario de su propia historia, entrelazando el destino del edificio con el de su familia. La capilla, antes un montículo de ruinas desoladas, ahora se alzaba majestuosa y casi terminada. Sus muros, recién encalados, brillaban bajo el sol mexicano, las tejas nuevas resplandecían y el campanario, una vez amenazante, se erguía con orgullosa verticalidad. Un aroma a madera fresca y cal, recién aplicada, flotaba en el aire, mezclado con el dulce perfume de las flores silvestres que comenzaban a crecer alrededor. Era una visión hermosa y renovada, un testimonio tangible no solo del arduo trabajo de incontables manos, sino de la unión renacida de dos hermanos y de toda una comunidad. El interior, aunque aún por los toques finales, ya albergaba la promesa de luz y esperanza, muy diferente a la oscuridad que la había habitado por tantos años. Ricardo y Miguel, sentados en el pórtico recién construido, se detuvieron a observar su obra. El silencio entre ellos ahora era diferente. Ya no era el silencio tenso de la desconfianza, sino un silencio pleno de entendimiento y mutuo respeto. Ricardo, con la vista fija en el horizonte, fue el primero en hablar. ¿Cuántos años perdidos, Miguel? Suspiró, su voz cargada era de una melancolía que no era tristeza, sino el eco de un arrepentimiento superado, creyendo que estaba defendiendo la memoria de papá, cuando solo estaba aferrándome a lo material. Nuestro padre nos dejó más que tierra, nos dejó a nosotros, nuestra familia. Su hermano asintió lentamente. Miguel, por su parte, admitió la ceguera de su propia ambición. Yo fui igual de terco, Ricardo, persiguiendo un futuro que dejaba atrás lo más valioso. Pensé que la prosperidad era solo números, y olvidé que la verdadera riqueza está en quienes compartes la vida. Ambos habían cometido errores, pero ahora, en la luz de la capilla restaurada, podían admitirlos, aceptarlos y perdonarse. La capilla no era solo un edificio reconstruido, se había convertido en un faro de esperanza y reconciliación para todo el pueblo. Su historia, la de una familia fracturada que encontró la sanación en el perdón y el trabajo conjunto, se convirtió en una leyenda viva. Los vecinos, que habían sido testigos de la amargura de la disputa, ahora veían en la capilla un ejemplo viviente de la fuerza transformadora del amor. Era un recordatorio de que ninguna herida es demasiado profunda para sanar, ninguna división demasiado grande para superar. Cuando los conflictos surgían en otras familias del pueblo, la gente miraba hacia la capilla y recordaba a los hermanos, encontrando en su historia la inspiración para buscar el camino de la paz. La celebración de la casi culminación de la capilla no se hizo esperar. La familia extendida, que había permanecido dividida durante el conflicto, se reunió en el atrio. Risas, abrazos y lágrimas de alegría llenaron el aire. Primos que no se habían hablado en años se reencontraron. Los niños jugaron juntos sin la pesada nube de la tensión adulta. Era una fiesta de la unidad, donde la presencia de la madre, sentada en una silla de honor, irradiaba una felicidad contagiosa. Observaba a sus hijos, a sus nietos, y su corazón rebosaba de gratitud. La familia, que había sido despojada de su esencia, ahora se encontraba más fuerte, más unida que nunca, con la capilla como su corazón latente. En medio de la algarabía, Ricardo y Miguel se tomaron un momento para reflexionar. El verdadero legado de su padre, aquel para el que habían luchado tan amargamente, no eran las tierras por sí solas, ni la capilla, como una mera edificación. Comprendieron
que lo que su padre realmente les había legado era el amor familiar, la fe en Dios y la importancia de la unidad. La tierra era el sustento, la capilla el lugar de encuentro espiritual, pero sin el amor que los unía, todo perdía su valor. El terco apego de Ricardo a la tierra y la ambición materialista de Miguel eran solo caras de la misma moneda de incomprensión. Ahora sabían que el legado era un vínculo intangible, una fuerza que se nutría del perdón y la colaboración, y que solo se hacía fuerte al compartirlo. Con esa profunda comprensión de lo que constituía el verdadero legado, Ricardo y Miguel tomaron una decisión que sellaría su reconciliación y transformaría su futuro. En lugar de dividir las tierras, como habían planeado en los días de su amarga disputa, acordaron manejarlas juntos. Miguel desistió por completo de vender su parte, desechando las atractivas ofertas que una vez lo habían tentado. Reconoció que el valor real de la tierra no residía en su potencial de venta, sino en su capacidad para unirlos y sustentar a toda la familia. Sus habilidades, antes contrapuestas, ahora se complementaban a la perfección. Ricardo, arraigado a la tradición agrícola, aportaría su vasto conocimiento del cultivo y la tierra, optimizando las cosechas y cuidando del suelo como siempre lo había hecho. Miguel, con su visión de negocio y su mente aguda para la administración, se encargaría de la comercialización, buscando mejores precios y nuevas formas de procesar los productos. Juntos, formaron una sociedad que era mucho más fuerte que la suma de sus partes, una alianza forjada en el crisol de la adversidad y el perdón. El rancho familiar, que una vez fue el epicentro de su guerra, ahora florecía bajo su cuidado compartido, un testimonio viviente de la fuerza de la unidad. La historia de los hermanos y la milagrosa restauración de la capilla no tardó en trascender los límites del pueblo. Se convirtió en una leyenda local, contada de boca en boca, inspirando a otros a mirarse a sí mismos y a sus propias disputas. Las familias que antes guardaban rencores heredados, los vecinos que habían dejado de hablarse por trivialidades comenzaron a reconsiderar sus diferencias. La capilla, con su nueva blancura y su campanario restaurado, no era solo un lugar de culto, era un monumento a la reconciliación, un faro de esperanza que irradiaba un mensaje poderoso. La gente venía de rancherías cercanas para verla, para escuchar la historia, para sentir la paz que emanaba de aquel lugar. La transformación de Ricardo y Miguel no solo sanó su propia familia, sino que se convirtió en un catalizador para la sanación de toda la comunidad, demostrando que el perdón no solo es posible, sino contagioso. La madre, completamente recuperada, con una vitalidad que sorprendía a todos, fue el símbolo vivo de esta renovación. Un domingo soleado, con la capilla recién bendecida y llena de feligreses, ella se erigió frente al altar. Sus manos, ahora firmes y llenas de gratitud, se posaron sobre las cabezas inclinadas de sus hijos, Ricardo y Miguel. Sus ojos, llenos de lágrimas de felicidad, miraron al cielo. Con voz clara y fuerte, bendijo a sus hijos, dando gracias a Dios por su unión, por la recuperación de su familia y por el milagro de la fe que los había guiado. Era un momento de profunda emoción, una culminación de su anhelo más profundo. La bendición de la matriarca sellaba el pacto de unidad de los hermanos, honrando la memoria de su padre y asegurando el futuro de su estirpe. La inauguración oficial de la capilla se celebró con una gran fiesta en el pueblo, un evento que nadie quiso perderse. Desde temprano, el aroma a barbacoa y mole se esparció por las calles empedradas, mezclándose con la música alegre de mariachis que tocaban sones tradicionales. Niños corrían entre los puestos de comida, sus risas resonando con la misma alegría que llenaba los corazones de los adultos. La plaza estaba engalanada con papel picado de colores vibrantes, creando un ambiente festivo que recordaba las mejores épocas del pueblo. En el centro de todo, la capilla reluciente, con sus puertas abiertas de par en par, invitando a todos a entrar y compartir la bendición. La gente bailaba, cantaba y compartía historias, celebrando no solo la restauración de un edificio, sino la restauración de la comunidad y la familia. Fue una manifestación palpable de la alegría que acompaña la reconciliación y el reencuentro. Durante la celebración, muchos se preguntaban si Jesús volvería a aparecer, pero aunque su figura física no se manifestó de nuevo, su mensaje y su presencia espiritual se sentían en cada rincón de la flamante capilla. Se percibía en la paz que llenaba el ambiente, en las miradas sinceras entre Ricardo y Miguel, en la alegría contagiosa de la madre, en el espíritu de unidad que abrazaba a todo el pueblo. Su presencia sutil se hacía evidente en la forma en que los hermanos ahora se trataban, en la generosidad de la comunidad, en la fe renovada.
La capilla era un recordatorio constante de que Jesús no solo era una figura lejana en el cielo, sino una fuerza viva y activa en el corazón de aquellos que eligen el amor, el perdón y la unidad sobre cualquier otra cosa. Su mensaje había echado raíces profundas, transformando la vida de todos. La capilla, con su campanario recién restaurado y sus muros blancos que ahora reflejaban la luz del sol con una dignidad renovada, volvió a ser el centro neurálgico de la vida espiritual y comunitaria del pueblo. Ya no era un símbolo de la división, sino el faro de la unidad, el lugar donde las almas encontraban consuelo y donde las voces se unían en oración. Las viejas bancas de madera, reparadas con esmero, se llenaban cada domingo, y la luz que se filtraba por los vitrales nuevos, donados por las familias del pueblo, proyectaba mosaicos de colores vibrantes sobre el piso pulcro. Los bautizos, las bodas y las misas de difuntos recuperaron su solemnidad y significado, celebradas con una devoción que se había visto mermada durante los años de conflicto. Era más que un edificio, era el corazón latente de una fe compartida, un espacio sagrado donde la reconciliación de dos hermanos había traído una bendición colectiva. Las charlas después de la misa, antes centradas en chismes y preocupaciones, ahora giraban en torno a la gratitud, la ayuda mutua y los planes para el futuro, consolidando un tejido social que parecía más fuerte que nunca. Impulsados por la experiencia de trabajar juntos y por la nueva ola de cooperación en el pueblo, Ricardo y Miguel no se detuvieron allí. Su renovada hermandad se manifestó en una serie de nuevos proyectos en conjunto, no solo para su rancho, sino para el beneficio de toda la comunidad. La mente práctica de Miguel, combinada con el profundo conocimiento agrícola de Ricardo, resultó ser una combinación formidable. Propusieron la creación de una cooperativa para la venta de los productos del campo, buscando mejores precios para todos los agricultores del pueblo. Organizaron talleres para enseñar nuevas técnicas de cultivo y para el mantenimiento de herramientas, aprovechando los conocimientos de los más jóvenes y la experiencia de los ancianos. Ricardo, con su arraigo, y Miguel, con su visión, se convirtieron en líderes naturales, canalizando la energía de la comunidad hacia el progreso compartido. Ya no solo se preocupaban por su propia parcela de tierra, sino por el bienestar colectivo, utilizando su experiencia de colaboración como un faro para guiar a los demás, demostrando que la verdadera prosperidad se construye uniendo fuerzas y compartiendo sueños. Lo más conmovedor para el pueblo fue ver a Ricardo y Miguel, ahora inseparables, compartiendo su historia con otros. Al principio, era en pequeños grupos, bajo la sombra de los árboles después de una jornada de trabajo, o en las reuniones de la cooperativa, pero la fuerza de su testimonio era tal que pronto fueron invitados a rancherías vecinas, a otras comunidades que lidiaban con sus propias divisiones familiares. Con una humildad sorprendente, contaban su viaje, desde la disputa amarga por la herencia, el dolor que causaron a su madre, hasta el milagroso encuentro en la capilla que cambió sus vidas y el proceso de reconstrucción que sanó sus almas. No ofrecían soluciones mágicas, sino un testimonio honesto de la lucha, el arrepentimiento y la redención. Sus palabras, cargadas de la verdad de su propia experiencia, resonaban profundamente en aquellos que luchaban con divisiones familiares, inspirando esperanza y abriendo caminos hacia el perdón. Demostraron que la vulnerabilidad y la honestidad pueden ser las herramientas más poderosas para la reconciliación y que el compartir la experiencia personal es un acto profundamente sanador. La historia de Ricardo y Miguel, ya no solo una leyenda local, sino un relato de fe y perseverancia, se convirtió en un recordatorio vivo y perenne de la importancia de la fe, el perdón y la unidad familiar. Era una lección aprendida con dolor y redimida con amor, grabada en el alma del pueblo. Los ancianos la contaban a los jóvenes, los padres a sus hijos, como una fábula moderna con un mensaje eterno. Les enseñaba que las riquezas materiales son efímeras, que el orgullo puede destruir lo más sagrado, y que la fe en un poder superior, junto con el coraje de perdonar, puede reconstruir lo que parecía que irreparable. La capilla restaurada era el monumento físico a esta enseñanza, pero el verdadero legado residía en los corazones transformados y en la cultura de reconciliación que se había instaurado. La historia de los hermanos no era solo de ellos, era la historia de cómo una comunidad entera había redescubierto la fuerza inherente en la unión humana y divina. Como resultado de esta transformación, el rancho y el pueblo experimentaron una nueva era de paz y prosperidad. Y no solo
Se trataba de una prosperidad material, aunque las cosechas eran más abundantes gracias a las nuevas técnicas y la venta cooperativa, y las familias vivían con más holgura. La verdadera prosperidad era espiritual. Las risas resonaban con más autenticidad, las disputas se resolvían con mayor facilidad, y la caridad y la ayuda mutua florecieron. La gente se sentía más conectada entre sí, unida por una experiencia compartida de redención. Los problemas seguían existiendo, por supuesto, pero ahora se enfrentaban con una resiliencia y una unidad que antes escaseaban. El ambiente en el pueblo era uno de armonía, reflejo de la paz que finalmente habían encontrado Ricardo y Miguel. La bendición que Jesús había prometido se había manifestado, no como una solución mágica a todos los problemas, sino como la capacidad de amar, perdonar y construir juntos, forjando un futuro más brillante y lleno de esperanza para todos. El tiempo, ese implacable testigo de la vida y el cambio, había tejido su telar sobre el rancho y el pueblo. Varios años habían transcurrido desde la milagrosa reconstrucción de la capilla y la profunda reconciliación de Ricardo y Miguel. Las cicatrices en los muros del edificio sagrado, testimonio silente de un pasado de abandono, se habían desdibujado bajo capas de cal y pintura, al igual que los viejos rencores entre los hermanos. La vida había retomado su cauce, pero con una sabiduría y una paz que antes les eran ajenas. La capilla, erguida y orgullosa, no era solo un monumento a la fe, sino un faro que recordaba la capacidad humana de perdonar y sanar. El aroma a tierra mojada y a flores silvestres seguía siendo el mismo, pero ahora se mezclaba con el dulce perfume de la armonía. Una nueva generación había brotado en el rancho, ajena a la amarga división que una vez había marcado el hogar. Los hijos de Ricardo y Miguel, pequeños y curiosos, crecían juntos, sus risas sin culpa resonando en los pasillos de la capilla restaurada y correteando por los campos que sus padres y tíos cultivaban en perfecta armonía. Desconocían las lágrimas derramadas, las palabras hirientes, los silencios dolorosos que habían precedido a su propia existencia. Para ellos, su padre y su tío siempre habían sido inseparables, un equipo formidable, sus familias, una extensión natural la una de la otra. La capilla no era un sitio de viejas disputas, sino un lugar de juegos, de aprendizaje, de historias contadas bajo la suave luz de las velas. Jugaban a ser curas y feligreses, imitaban las voces de sus mayores, y en cada juego, sin saberlo, tejían un legado de unidad y amor que sus padres habían luchado tan duramente por recuperar. Con el paso de los años, de esta experiencia transformadora surgió una nueva tradición familiar, arraigada en el corazón del rancho. Cada cierto tiempo, la familia extendida, incluyendo primos, tíos y amigos cercanos, se reunía en la capilla. No era solo para celebrar festividades religiosas, sino para un momento de introspección y de recordar el poder inquebrantable del amor y el perdón. Ricardo y Miguel, ya con canas en las sienes, tomaban la palabra, compartiendo la historia de su reconciliación con la voz pausada de la experiencia, no como una lección impuesta, sino como un testimonio vivo. Recordaban el dolor de la separación, la desesperación, la intervención divina y el arduo camino de regreso el uno al otro. Estas reuniones no solo fortalecían los lazos familiares, sino que también inculcaban en los más jóvenes los valores de la humildad, la compasión y la fe. La capilla no solo era un lugar de oración, sino un aula de vida, donde las lecciones más valiosas se transmitían de generación en generación. La madre, la matriarca cuya angustia había sido el catalizador silencioso de la reconciliación, vivió sus últimos años rodeada de la más profunda de las felicidades. Su rostro, antes surcado por la preocupación, ahora resplandecía con una paz serena. Veía a sus hijos, a sus nietos, crecer en un ambiente de amor y unidad, el sueño que había anhelado con cada fibra de su ser. Sus días transcurrían meciéndose en el porche, observando el rancho florecer bajo el cuidado conjunto de sus hijos, escuchando las risas de sus nietos. Su corazón estaba lleno de alegría, sabiendo que su anhelo había sido cumplido con creces. Murió en paz, rodeada del amor incondicional de su familia, con el consuelo de saber que había dejado un legado de unidad que perduraría. Pero más allá de las tradiciones y el paso del tiempo, en lo más íntimo de sus corazones, Ricardo y Miguel
Nunca olvidaron el encuentro en la capilla. Era un recuerdo grabado a fuego, una profunda certeza que no necesitaba ser repetida ni explicada a otros. Sabían, con una convicción inquebrantable, que aquella aparición no había sido una ilusión, sino el catalizador divino que había transformado sus vidas. Cada vez que pasaban un momento difícil, cada vez que la duda amenazaba con instalarse, el recuerdo de sus manos tocadas por aquel los devolvía a la senda del amor y el perdón. Era su secreto compartido, su milagro personal, una fuerza silenciosa que los guiaba y los mantenía unidos. La presencia de Jesús, sutil pero eterna, se manifestaba en cada acto de amor, en cada sonrisa compartida, en cada desafío superado juntos. Su mensaje había sembrado una semilla que había florecido en la más hermosa de las cosechas. Una familia fuerte, unida y llena de fe. Ricardo y Miguel, ya ancianos, sus pasos más lentos pero firmes, caminaron juntos hacia la capilla. Los años habían surcado profundas líneas en sus rostros, pero sus ojos guardaban el brillo de una paz duradera. Sus cabellos, ahora completamente blancos, eran como la nieve en las cumbres montañosas, testigos de inviernos pasados y de primaveras renacidas. Al llegar a los muros restaurados, sus manos se posaron con cariño sobre la piedra, sintiendo la textura fresca y sólida, un símbolo elocuente de su propia unión inquebrantable. No era la piedra en sí lo que tocaban, sino los recuerdos, el sudor, las lágrimas y la fe que habían cimentado cada ladrillo, cada viga. La capilla, que antes había sido el epicentro de su dolor, era ahora el altar de su gratitud, un faro que iluminaba no solo el pueblo, sino también los corazones de sus descendientes. Se miraron y una sonrisa de profunda complicidad se dibujó en sus labios, una sonrisa que hablaba de un camino recorrido, de tormentas superadas y de un amor fraternal que había trascendido la adversidad. La voz del narrador se eleva, reflexionando sobre el poder inconmensurable del perdón. Es un susurro que abraza la escena, invitando a la audiencia a contemplar la maravilla de lo que se ha construido, no con ladrillos y argamasa, sino con el tejido invisible del amor y la fe. La historia de Ricardo y Miguel no es solo la crónica de dos hermanos, sino una fábula moderna sobre cómo el corazón humano, incluso en su estado más fracturado, posee una capacidad asombrosa para la redención. Nos recuerda que el pasado, aunque doloroso, no tiene por qué dictar el futuro, que la fe, cuando es genuina y se traduce en acción, puede mover montañas de orgullo y prejuicios, que un simple acto de amor, pronunciado en el momento justo, puede ser la chispa que encienda un incendio de sanación, restaurando lo que parecía irremediablemente roto. La imagen final de la historia se pinta con trazos vibrantes, la capilla vibrante de vida, con gente entrando y saliendo, sus risas y sus oraciones llenando el aire, y la familia, ahora vasta y diversa, unida en su interior. Los hijos de Ricardo y Miguel, ya adultos, se mezclan con sus propios hijos y nietos, una cadena ininterrumpida de generaciones que ha aprendido la lección más valiosa, la unidad. Más allá de los campos dorados y los muros de la capilla, hay un mensaje final que resuena con la claridad de una campana de iglesia en la mañana. Es una verdad universal, encapsulada en la experiencia de Ricardo y Miguel, que las riquezas materiales, el oro brillante y la tierra fértil son solo destellos fugaces en el gran tapiz de la existencia. El verdadero tesoro, el legado imperecedero que vale más que todos los bienes acumulados, reside en los lazos invisibles pero inquebrantables que compartimos. Está en el amor que cultivamos en nuestros corazones, en la compasión que extendemos hacia nuestros semejantes, en el perdón que ofrecemos y recibimos, y sobre todo, en la fe profunda que nos une a algo más grande que nosotros mismos. La historia de la capilla restaurada y de los hermanos reconciliados es un testamento viviente de que la prosperidad más auténtica no se mide en bienes, sino en la riqueza de las conexiones humanas y en la fuerza espiritual que nos eleva. Que nunca olvidemos que, en la unión, encontramos nuestra verdadera fuerza y en el amor, el camino hacia la paz duradera. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha recordado el valor inmenso del perdón y la familia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguna de nuestras inspiradoras narrativas que buscan sembrar esperanza en cada hogar. Y si quieres seguir explorando historias de fe y transformación, te dejamos aquí un enlace a nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima!